Hello. Sí. Buenas tardes a todos los participantes y los ponentes en este conversatorio virtual denominado Nuevos Estándares de Calidad Ambiental de Aire, Implicancias y Efectos del Nuevo Marco Normativo. En esta oportunidad, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente han organizado el presente conversatorio para discutir la última modificación de los estándares de calidad ambiental para aire en la legislación peruana. Por ello, nos gustaría empezar con un recordatorio sobre cómo están regulados los estándares de calidad ambiental en el Perú. ¿Podemos, por favor, pasar a la primera slide? Tenemos entonces que la definición de los estándares de calidad ambiental. Tenemos la presentación, por favor. Bueno, vamos avanzando entonces. Los estándares de calidad ambiental están regulados en la Ley General del Ambiente, en la Ley 28.611. En el artículo 31 establece que es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo protector. De este artículo podemos resaltar dos condiciones importantes. La primera es que los estándares de calidad ambiental tienen que establecer niveles de concentración o grados que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Por lo tanto, el sustento para la definición y elaboración de un ente está relacionado con la protección de la salud, la regulación y no con la competitividad económica del país. En segundo punto, tenemos que el ECA es un referente obligatorio en el diseño de las normas legales y de las políticas públicas. Asimismo, es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. En el segundo slide tenemos que los estándares de calidad ambiental se diferencian de los límites máximos permisibles porque los primeros demuestran que tiene que existir una causalidad entre su actuación y la transgresión de estos estándares para que puedan ser objeto de sanción, mientras que los segundos son exigibles su cumplimiento, ya que pueden causar daños a la salud del bienestar humano y al ambiente. Finalmente, en el último slide tenemos como imagen representativa que los LMP, como podemos ver, regulan la emisión de contaminantes directo en los cuerpos receptores, efluentes, soluciones, mientras que los estándares de calidad ambiental regulan las concentraciones de los niveles de contaminantes del ambiente, puede ser como el aire, el agua o el suelo. Dicho esto, entonces, damos el pase a la doctora Isabel Calle para que nos pueda dar su análisis sobre los aspectos legales de esta modificatoria del aprobado por Decreto Supremo 003/2007. Gracias, Fátima. Bueno, en esta presentación vamos a ver los aspectos legales de los estándares de calidad ambiental que han sido recientemente aprobados por el Ministerio del Ambiente para aire. Y para eso quisiera detenerme en el segundo slide. Vamos a esperar un poco la presentación. Acá estamos. Y en el segundo slide solamente para recordar cuál ha sido, digamos, cuál es la base legal que tenemos sobre esta materia. La primera norma que regula los estándares de calidad ambiental de aire es una norma del año 2001 y es resultado de un proceso bastante largo conformado por la participación de diferentes sectores, ¿no? Se formaron grupos técnicos y el resultado del trabajo de ese grupo técnico que tenía autoridades del sector ambiente, del sector salud, de los sectores productivos, se termina finalmente aprobando este reglamento. Si bien es cierto, este reglamento ha sido modificado a lo largo del tiempo, siendo lo más resaltante la norma del 2008 y la norma del 2013, finalmente tenemos que este año, luego de un proceso de consulta pública un poco ajustado, tenemos una nueva norma que regula una serie de aspectos vinculados a los estándares de calidad ambiental de aire.
Entre los principales aspectos, siguiente slide por favor, que quisiera, sobre los que quisiera concentrarme en esta presentación, tenemos, siguiente slide. El primero tiene referencia, son 4 temas sobre los que quisiera centrarme. El primero es el concepto de zonas de atención prioritaria, que fueron definidas en la norma del 2001, y que vemos que ha sido regulada muy poco en esta norma, es decir, solamente se hace referencia a las autoridades que tienen que ver con las zonas de atención prioritaria y los planes de acción, más no hay una definición o hay una conceptualización de qué son estas zonas de atención prioritaria, cómo se identifican los criterios, etc. Los segundos son los planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire, el tercero es el tema de los estados de alerta, y finalmente, cuál ha sido la modificación de los parámetros de los estándares de calidad ambiental para aire. Siguiente transparencia, por favor. ¿Cómo estaban reguladas las zonas de atención prioritaria? Y es importante entender que la reglamentación del 2001 estableció que en estas zonas de atención prioritaria, que justamente se establecieron una serie de criterios para su identificación, teníamos que el Estado tenía que trabajar en la elaboración de planes de cómo llegar a alcanzar realmente el aire que correspondía a una calidad aceptable para la población, para el ecosistema. En el 2001 se llegaron a identificar 13 zonas de atención prioritarias y en el 2012 se llegaron a identificar 18 zonas de atención prioritarias. Sin embargo, siguiente slide por favor, si uno empieza a tratar de identificar cuál es, digamos, la regulación que se ha establecido en este nuevo marco normativo aprobado por MINAM, nos vamos a dar cuenta que primero no hay una definición realmente de zonas de atención prioritaria. En la cuarta disposición complementaria final de la norma que ha sido aprobada, recién se incorpora que esta determinación de zonas de atención prioritaria debe darse en un plazo máximo de 120 días. El proyecto de norma que salió para consulta pública no existía un plazo. Este plazo fue incorporado como parte de una serie de recomendaciones de actores de sociedad civil. La segunda referencia es que se señala que el Ministerio del Ambiente establecerá mediante resolución ministerial estas zonas de atención prioritaria. En el proyecto de norma que fue prepublicado para consulta, no se hacía una referencia a qué sucedían con las zonas de atención prioritarias que ya habían sido establecidas con anterioridad. Es decir, no había ninguna referencia a qué pasaban con las 13 zonas de atención que habían sido establecidas en el 2001 y con las 18 zonas de atención prioritaria establecidas en el 2012. Entonces, casi 16 años después de la primera establecimiento de este tipo de zonas, lo que teníamos es que casi volvíamos, digamos, al inicio, porque no había una referencia a este tema. Felizmente, el reglamento aprobado ha considerado las opiniones también de sociedad civil sobre este tema, y sí se hace referencia a que las zonas de atención prioritarias que han sido creadas con anterioridad mantienen su vigencia. Siguiente transparencia, por favor. De la evaluación, porque es un documento elaborado por el Ministerio del Ambiente en el 2015, se identificaron que habían 13 de las zonas, 13 de las ciudades identificadas como zonas de atención prioritaria, 17, perdón, donde se sobrepasaba algún parámetro del estándar de calidad ambiental. Básicamente el dióxido de azufre en Loroy, en Hilo y Arequipa, respecto al valor diario que había fijado el Ministerio del Ambiente. Importante notar que muchas ciudades tenían un exceso en lo que era PM10 y PM2.5. Y finalmente se puede encontrar información del propio Ministerio del Ambiente en el año 2004, donde instaba a realizar una serie de actividades, de acciones, de asistencia técnica para capacitar a la ciudadanía, para, digamos, conocer cuál era el estado del avance en lo que tenía que ver con el monitoreo de calidad del aire. Si nos damos cuenta, esta es información que está hasta el 2014, ¿no? Hasta el 2014 tenemos esta información que podría ayudar a tomar decisiones acerca de justamente la necesidad de velar por la implementación adecuada, uno, de los planes de acción, y dos, una evaluación de qué estaba funcionando bien o qué estaba funcionando mal para poder mejorar esto con miras a alcanzar los estándares de calidad ambiental que se había fijado. Siguiente.
En los planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire, ¿cómo estaba regulado anteriormente y cómo se ha regulado antes? El reglamento del 074-2001 PSM sí hacía una referencia a cuál era el objetivo que tenían los planes de acción. Y básicamente el objetivo era establecer una serie de estrategias, de políticas, de medidas para que una zona de atención prioritaria alcance de una manera gradual los estándares, los estándares primarios de calidad del aire. En el caso del reglamento, de la nueva norma aprobada por el Ministerio del Ambiente, no se hace una referencia a cuál es el objetivo, en qué consiste, en criterios. Asimismo, el reglamento del 2001 de PSM sí hacía una referencia amplia a cuál era el proceso de aprobación, cómo se reglamentaba, había un desarrollo bastante extenso sobre este tema, y señalaba que finalmente la aprobación de estos planes estaba a cargo del Ministerio del Ambiente. En el caso de la nueva regulación aprobada por el Ministerio del Ambiente, se hace referencia básicamente a que el Ministerio del Ambiente se va a encargar de la aprobación de los planes de calidad del aire de provincias conurbadas de Lima y Callao, señalando que será la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM quien se encargará de hacer el seguimiento a la implementación de estos planes de acción. En todos los demás casos, quien es la autoridad encargada de hacer la aprobación de estos planes de acción y obviamente de su seguimiento e implementación, van a ser los gobiernos locales. Y acá la preocupación que tenemos es cuáles son los recursos con los que contarían los gobiernos locales para poder elaborar esos planes de acción y para poder hacer este seguimiento. Siguiente. Sobre todo si tenemos en cuenta esto, este es un cuadro que nos muestra claramente, creo, cuál es el estado de los planes de acción, aquellos que fueron aprobados, es decir, cuánto fue el tiempo que se demoró en aprobarse los planes, y cuáles son los planes que incluso a la fecha no han sido aprobados. Y es preocupante, porque vemos que los planes de aprobación, por ejemplo, en el caso de Chiclayos han sido de alrededor de 14 años, en el caso de Cerro de Pasco, de Pisco, de Chimbote de Trujillo, entre 9 y 12 años. Entonces, son plazos bastante largos para la aprobación solamente de la herramienta. En el caso de Hilo, en el caso de Loroyo, en el caso de Cajamarca, de Tacna, Pucallpa, imagínense, tenemos planes que a la fecha no han sido aprobados. El más complejo es el de Hilo, que aún no se aprueba luego de 15 años. Entonces, creo que este cuadro resume bastante la preocupación de ¿qué podemos hacer más allá de aprobar una nueva norma que realmente garantice el cuidado de la salud de las personas y del ambiente? Porque si tenemos planes de acción que han demorado tanto tiempo para su aprobación, y no tenemos una evaluación de cuáles han sido el proceso de implementación, si se han cumplido las metas o no, entonces es preocupante aprobar nuevos estándares de calidad ambiental sin hacer una evaluación concienzuda sobre este tema. Siguiente, por favor. Acá básicamente, ustedes lo conocen, es los nuevos parámetros, estándares de calidad ambiental que han sido aprobados para aire, donde el más preocupante es el dióxido de azufre, donde vamos a ver obviamente que hay una reducción bastante grande. Siguiente, por favor. Hemos querido rescatar este cuadro de cuál es el sustento del Ministerio del Ambiente, es decir, respecto a cuáles han sido las razones que los han llevado a la derogatoria de las normas que regulaban los estándares de calidad ambiental desde el año 2001. ¿no? Y podemos ver que hacen referencia a que la norma del 2001 es previa a la creación del MINAM, a que no existe una política nacional del ambiente, a que estamos hablando de definiciones obsoletas, que genera conflictos funcionales, pero realmente no encontramos un sustento técnico que lleve al sinceramiento o a la actualización, como señala el propio Ministerio del Ambiente sobre este tema. Sobre todo cuando estas definiciones que el mismo Ministerio señala que son obsoletas, no son definiciones que se han considerado en la nueva norma que ha aprobado el Ministerio del Ambiente. Siguiente, por favor. Este cuadro es básicamente un cuadro que resume cómo ha sido la regulación sobre el SO2 a través del tiempo. La primera norma es una norma del año 96, que regulaba 572.
En el caso del Decreto Supremo 074 establece la obligación de 365, luego posteriormente baja en el año 2008 a 80, y en el 2014, ¿no es cierto?, entraba la medida que era de 20. Con la nueva norma que aprueba el Ministerio del Ambiente, el estándar es de 250. Siguiente, por favor. El Ministerio del Ambiente, digamos, al hacer esta modificación de los estándares de calidad ambiental, la primera pregunta que nos trae es si el Estado peruano puede o no modificar estos estándares de calidad ambiental. Es decir, ¿es legal que el Ministerio del Ambiente pueda modificarlo teniendo, digamos, el sustento que nos ha indicado? Y sobre ello, lo que desde la SPDA consideramos es que, claro, los estándares pueden ser modificados, pero siempre para mejorar la calidad ambiental. Es decir, para seguir considerando y persiguiendo objetos de preservación de la calidad de los ecosistemas, de la salud de la población. Pero lo que consideramos es que no debería ser admitido una modificación de estándares ambientales, que lo que supone es un retroceso en cuanto a los estándares que ya como Estado hemos adoptado. Y esto tiene una vinculación bastante fuerte con el principio de no regresión, ¿no?, que justamente lo que busca es seguir mejorando los estándares que tenemos y no retroceder los niveles de protección que ya hemos alcanzado. Siguiente slide, por favor. Y esto también nos lleva a vincularlo con el tema del principio precautorio, ¿no? Es decir, uno de los sustentos de la guía de la OMS cuando se refiere a los valores de estándares de calidad ambiental, por ejemplo, en el caso del azufre, está ligado justamente al principio precautorio. Y por lo tanto consideramos que este es un factor, eso es un tema sobre el cual el Ministerio del Ambiente debió pronunciarse, porque es que dejaba de lado el principio precautorio que fue en su momento considerado por el Ministerio del Ambiente en las regulaciones anteriores, y en este caso se deja de lado. Siguiente, por favor. Quisiéramos traer acá también una tabla, en la exposición de motivos de la norma aprobada. El Ministerio del Ambiente hace una referencia a cuáles son los estándares, a cuáles son los valores del SO2 en otros países, y obviamente uno puede ver que hay una diferenciación entre cuál era el estándar que teníamos en el caso peruano, que era hasta 20. Sin embargo, si vemos en el siguiente slide, creo que también hubiera sido interesante. Siguiente slide, por favor. El Ministerio del Ambiente también nos hubiera podido mostrar información de cuál es la tendencia internacional. Y lo que vemos es que un país vecino, como el caso de Chile, hace ya un par de años ha iniciado un proceso de reforma. Hay un anteproyecto de norma que regula SO2, donde justamente lo que buscan es llegar a 150, es decir, reducir el estándar que tienen de 250 para 150. Y obviamente hay otros países que también tienen valores que van como el caso de Corea del Sur, como el caso de Sudáfrica, de 125, 105. Entonces creo que es también importante conocer ambos casos en que superamos el estándar, pero casos también donde debemos a lo que venía pasando en el caso peruano. Siguiente slide, por favor. Esa es la tabla de excedencias. Yo creo que sí es importante hacer referencia a que el Ministerio del Ambiente en el proyecto normativo coloca esta tabla de excedencias, y uno puede ver que en el caso de Hilo, Arequipa, Oroya, las excedencias están relacionadas al estándar de calidad ambiental cuyo valor es 20. Pero creo que el Ministerio del Ambiente consideramos que el Ministerio del Ambiente no debió haber hecho la referencia al estándar de calidad ambiental de 20, sino de 80. Porque lo que era exigible desde el 2013 para las cuencas de Hilo, para las cuencas de Arequipa y para las cuencas de Oroya es 80 y no 20. Entonces es importante que esta información se hubiera hecho respecto del valor que era exigible, definitivamente. Siguiente slide, por favor.
Y finalmente, porque uno de los temas que está directamente vinculado con la modificación de los estándares de calidad ambiental se refiere al caso de La Oroya. Si los estándares de calidad ambiental que han sido recientemente aprobados son aplicables o no al caso La Oroya. Vamos a hacer un pequeño, un breve repaso de cuál ha sido la historia de este caso. En 1922 tenemos que el complejo metalúrgico La Oroya inicia actividades con un circuito de cobre a cargo de Cerro de Pasco Corporation. En el 74, en el gobierno se estatiza el complejo minero La Oroya y se inician actividades. Y es en el año 96 donde se establece por primera vez los límites de emisión para el SO2 para actividades metalúrgicas. Y como ya lo vimos en algunas transparencias anteriores, el valor que se establece es un valor de 572 microgramos metros cúbicos diarios. En el año 97 es donde se aprueba el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que es el instrumento de gestión ambiental que tienen que presentar todas aquellas empresas mineras que al momento en que se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental del sector minero ya venían realizando actividades. El Reglamento de Protección Ambiental del sector minero es del año 93 y como vemos, La Oroya ya venía realizando actividades con anterioridad a la aprobación de este reglamento. Por lo tanto, el instrumento que le correspondía presentar era un programa de adecuación y manejo ambiental. La naturaleza de un programa de adecuación y manejo ambiental es justamente adecuarse, porque se reconoce que hay que presentar este instrumento porque no existían regulaciones ambientales con anterioridad a la norma que regulaba el sector minero. Por lo tanto, digamos, el centro de un PAMA es ese cronograma de inversiones, es decir, qué inversiones tengo que hacer y en qué año para yo poder adecuar las actividades que yo tengo al marco normativo. Y por lo tanto, el PAMA lo que estableció es que en 10 años se tenía que cumplir una serie de proyectos, entre ellos la instalación de las plantas de ácido sulfúrico. El complejo fue privatizado y fue transferido a Doerran. Obviamente se transfirieron también sus obligaciones. Y en el año 2001 se aprueba el primer reglamento de estándares de calidad ambiental de aire y en este reglamento se fija el valor de 365 diario para SO2. Siguiente slide, por favor. En el año 2006, que es el año en el cual se concede una prórroga de 2 años y 10 meses para ejecutar el proyecto de esta planta de ácido sulfúrico que había estado comprometido en el PAMA. Es decir, se establece un plazo adicional al previsto inicialmente en el PAMA. Es en el 2008 donde hay esta modificación de los estándares de calidad ambiental y se establece que para el caso de SO2 va a ser aplicable desde el 2009 80 y en el caso y desde el 2014 va a ser el aplicable, va a ser 20. Entonces, era un valor del cual ya se tenía conocimiento desde el año 2008. En el 2009 se amplía el plazo para el cumplimiento de las inversiones comprometidas por el PAMA por 30 meses más. Además, esto se hace mediante una ley específica para el caso del proyecto de La Oroya. Y finalmente, en el año 2013 es cuando se aprueba una norma del Ministerio del Medio Ambiente donde se efectúa la aplicación de 80 de SO2 a los lugares donde se haya registrado más de 20 diarios de SO2. Y esto se establece para La Oroya como una zona de atención prioritaria. Finalmente, en el 2014, producto de un proceso de litigación de la empresa, se establece un procedimiento de adecuación a los nuevos estándares de calidad ambiental. Siguiente slide. Y finalmente, en el año 2015, se aprueba este plan de adecuación. Este instrumento de gestión, este plan de adecuación establecía que Doerran se tenía que adecuar a los estándares de calidad del 2001, que como vimos anteriormente establecía un valor de 365, y esto lo tenía que cumplir en un plazo de 14 años. Entonces, si uno revisa el convenio
que hay sobre el proceso de liquidación de la empresa Doderran, uno va a identificar claramente que dice que el comprador se compromete a cumplir el plan de adecuación de estas actividades y, por lo tanto, tendría el plazo de hasta 14 años para llegar a la meta que se estableció. Y finalmente, en el 2017, bueno, tenemos la aprobación de estos estándares de calidad ambiental para aire que establecen a 250. Siguiente, por favor. La pregunta, ¿el ECA de aire propuesto para el parámetro S2 será aplicable como referente obligatorio? Esa es una pregunta que hemos tenido de parte de varias personas, porque hay diferentes interpretaciones. Nosotros consideramos que en la medida que el convenio de liquidación te señala que cualquier comprador tiene que, digamos, tiene que cumplir el estándar, tendría que cumplir el estándar que ya lo hemos mencionado anteriormente de 365. Pero eso no es obstáculo para que el nuevo titular pueda solicitar una adecuación al nuevo estándar de acuerdo a la nueva norma que se ha aprobado. Es decir, eso significaría que el nuevo titular ya no tendría que cumplir hasta 80 en un plazo de 14 años, sino que tendría que cumplir el nuevo estándar si solicita su adecuación, porque no hay ningún obstáculo para que una vez que se haya vendido o se haya comprado el proyecto, el nuevo titular solicite la adecuación al nuevo marco normativo establecido en el caso peruano. Siguiente, por favor. Las reflexiones finales es que consideramos que el MINAM ha retrocedido en lo que es al fijar y al implementar los estándares de calidad ambiental del aire en función a sustentos científicos y técnicos que realmente no han considerado principios como el principio precautorio o no han visto la vinculación con el principio de no regresión, y eso puede generar una afectación al ambiente y una afectación a la salud de las personas, ¿no? Entonces, actualmente, como les digo, la modificación de los estándares no es aplicable a Loroya. ¿Por qué? Porque tiene un plan de acción, un plan de aprobado, un plan de adecuación que establece que tiene que cumplir 365. Pero eso no significa, como lo he señalado, de que no podrían solicitar un nuevo titular una adecuación al nuevo marco normativo porque no hay ningún impedimento para ello. Siguiente slide. Tenemos algunas preguntas. Tenemos dos preguntas que quisiéramos contestar. Mi colega Carol Mora. Buenas tardes, sí. Dos preguntas relacionadas a lo que nos acaba de compartir Isabel. El primero de ellos es cuál ha sido la posición del Ministerio de Salud en relación a este tema. Desde la SPA no contamos con una posición oficial del Ministerio de Salud en el marco del proceso de consulta pública, lo SECA. De hecho, luego de transcurridos los 10 días hábiles del proceso de consulta pública, la norma, generalmente las autoridades ambientales lo que venían haciendo es elaborar y publicar una matriz de opiniones oficiales de las entidades de gobierno, así como de miembros de la sociedad civil y en general todos los aportes formulados durante este proceso, para que podamos conocer y para que el Ministerio también pueda justificar la observancia o inobservancia de alguna de las opiniones y posiciones expresadas. Esta matriz lamentablemente no ha sido difundida y luego de concluido el proceso de 10 días hábiles para participación pública, simplemente se aprobó los SECAS en las condiciones que ya todos tenemos. Finalmente, la segunda pregunta relacionada al tema de riesgos y estados de alerta. La actual norma de ECAS, aprobada este año, deja en situación de vacío normativo el tema de zonas de estados de alerta. La norma del 2001 sí establecía unos parámetros y tipos de alertas en función del cuidado, el peligro y la emergencia, y establecía una regulación especial para eso, indicando incluso los parámetros dependiendo del tipo de sustancia, si se trataba de dióxido de azufre, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, y los niveles de excedencias, mientras que la norma vigente
solo establece que el Ministerio de Salud será la entidad, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, de regular ese tema de los estados de alerta, pero el decreto supremo no establece mayor información al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carol e Isabel. Ahora, de acuerdo a la agenda, entonces, presentamos a Ana de AIDA, quien nos va a compartir su análisis sobre los aspectos técnicos de los nuevos parámetros de ECA para aire. Bienvenida, Aida. Bienvenida, Ana. Bueno, hola, ¿todos muy bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a la SPDA. Solamente para contarles un poco de quiénes somos en AIDA. Somos una organización internacional que trabaja en América Latina en temas de derechos ambientales. Y yo personalmente he estado trabajando en Perú en varios temas ambientales desde hace 20 años. Y en este mismo periodo también hemos estado involucrados en el caso La Oroya. Entonces hemos estado siguiendo este tema de la calidad del aire, no solamente en La Oroya, pero también en Perú por un par de décadas. Entonces, solamente para empezar muy simple, porque hay mucha confusión sobre este tema y muchos lo saben, pero algunos no. Y solamente para aclarar entonces que esta ECA tiene que ver con el calidad del aire y no tiene que ver tanto con el control de emisiones. Y eso es una cosa que Isabel estaba explicando, de que después tiene que haber instrumentos de manejo, de gerencia, para que cada ciudad o cada ministerio que está responsable de una entidad que es macroemisor, tiene que tomar medidas para después regular las fuentes de emisiones para que se pueda cumplir lo que son el calidad o los estándares de calidad de aire. Entonces hay que controlar las fuentes y una buena pregunta es cómo se va a hacer esto y cuándo. Y obviamente los estándares de calidad de aire son importantísimos porque es el aire que nosotros o los peruanos en este caso están respirando y genera graves impactos en la salud de las personas si no estamos tomando en cuenta los verdaderos impactos de estas contaminantes. Y en Perú en el pasado estaban escogiendo de verdad para el aire limpio, porque el gobierno anterior había instalado o aprobado algunos de los estándares más estrictos del mundo para el control de la contaminación del aire. Y ahora, como también dijo Isabel, hay un retrocedimiento que debería ser preocupante no solamente para los que viven en las zonas prioritarias como La Oroya o Hilo o Arequipa, que sin duda van a ser los más afectados por lo del SO2, pero también para todos los peruanos, porque y en este caso, la contaminante que es el material particulado fino es una sustancia que hay por todas partes y viene de la combustión de combustibles de los carros, etc. Entonces, estos nuevos estándares de verdad no van a tener solamente impacto en unas zonas prioritarias, pero para toda la población peruana. Entonces, hay que tomar algunas estadísticas y solamente para hablar entonces de Lima, es que en Lima ya hay aire bastante contaminado y por ejemplo, los 71% de las 42 municipalidades en Lima no cumplen con su deber de supervisar y fiscalizar la contaminación del aire. Entonces, en lugar de estar haciendo los estándares más estrictos, uno podría sugerir que el gobierno peruano debería estar enfocándose en ver cómo de verdad hacer cumplir el sistema o hacer funcionar el sistema que puede proteger a todos los peruanos. En los
en el nuevo estándar aprobado, sí había un avance en el sentido de que había algunas sustancias que antes no se encontraban regulados en los regulaciones o no existía estándares antes. Pero también, como mostró Isabel, había estos aumentos significativos, particularmente en el SO2 y en el PM2.5, que es el material particulado fino. Entonces, yo voy a hablar un poco más sobre estos contaminantes y qué es lo que implica y qué exactamente implica el cambio y por qué lo hizo el gobierno. Entonces, primero el SO2. Y de nuevo recuerdan que las excedencias en el SO2, de la excedencia sobre el estándar anterior, se encontraron en La Oroya, Hilo y Arequipa. Normalmente son emitidos, bueno, por algunas fuentes naturales, si hay una gran volcán o actividad volcánica, pero más bien por emisiones por personas o seres humanos. Y son la combustión de productos petrolíferos. Entonces, si hay una refinería o alguna planta de poder muy grande que usa carbón, como el carbón o el petróleo, esto es una gran fuente. También las fundiciones de metal, como hay, no solamente en La Oroya y en el Hilo, pero también hay una planta en Callao, ¿no? Y también la quema de gasolinas que tienen altos contenidos de azufre. En Perú, afortunadamente, hace unos años ustedes empezaron a comprar mejor calidad de gasolina, así que el SO2 no ha sido tan grave un problema en las zonas urbanas. Las fuentes del material particulado fino son en su mayoría los motores a diésel. Y estos los pueden encontrar en muchas ciudades de Perú. También las chimeneas industriales, las quemas agrícolas y de bosque, las estufas viejas y calefactores de fuego abierto. Y también cuando hay altas concentraciones de SO2, hay mayor formación de material particulado. Así que las zonas que tienen una fundición o que tienen mucha dióxido de azufre tienen un doble impacto por este estándar, en el sentido de que también va a haber mucho más, o va a poder haber mucho más PM2.5. Entonces, ¿cuáles son los impactos de estas sustancias? El SO2 tiene impactos en los pulmones y generan ataques de tos. En La Oroya, cuando nosotros empezamos a trabajar en La Oroya, la gente, había tan altas concentraciones de SO2 en el aire que la gente andaban cubriendo sus bocas todo el tiempo con ropa gruesa para tener como un filtro por lo cual respirar, porque la verdad es que se quejaban de que dolían sus pulmones cuando estaban afuera y expuestas a las cantidades intensas de SO2. Cuando hay SO2 y hay una exposición aguda en el corto plazo, puede generar ataques de asma y también genera el bronquitis. Y si hay una exposición crónica al SO2, hay evidencia que sugiere que hay graves impactos en la función pulmonar y que esto aumenta la mortalidad. Pero la verdad es que en el caso de la SO2, lo más problemático es la exposición aguda en el corto plazo, a altos niveles. Mientras tanto, el material particulado 2.5 fino es una sustancia que puede penetrar muy profundamente en los pulmones. Y esto
daña todo el sistema respiratorio y también agrava bastante el asma. Entonces, cualquier población sensible, los mayores, los niños, las personas con asma son muy afectados por este material particulado. Esto también en la exposición a largo plazo ha sido relacionado con la mortalidad prematura, efectos respiratorios, cardiovasculares, una con cáncer y mutagenicidad. Entonces, estas sustancias son sustancias que son bien conocidas para tener impactos en la salud de las personas. Nosotros consideramos que no había ninguna justificación válida para que el gobierno doblaba el estándar para el PM2.5, considerando los graves y probados impactos en la salud del PM2.5. Se sabe que el PM2.5, la de menor tamaño, es mucho más peligroso que lo que es el PM10. Pero en Perú, el gobierno aumentó todo el estándar para el material fino, usando como excusa de que estaban implementando una nueva estándar para el más gruesa. Pero hay países, como en los Estados Unidos, por ejemplo, donde recién dejaron de tener un estándar para el PM10, mientras que hicieron para el material fino más estricta, porque la ciencia indica que la verdad es que la más fina que es más problemática por este hecho de que penetra muy profundamente en los pulmones. Entonces, para el gobierno peruano decir que nosotros estamos creando una nueva para el grande y queremos que haya una relación de 1 a 2 de las dos, es absurdo. Podrían haber dejado de implementar una para PM10 y en lugar de eso simplemente mantener la que tenían para PM2.5. Entonces parece que estaban usando esto como una excusa sin fundamento para crear o para aumentar el estándar para PM2.5. Y en el caso del SO2, dado que hay muy pocas ciudades en Perú que no alcanzan el estándar diario estricto que ya tenían, ¿por qué aumentar por más que 12 veces el estándar? Es obvio por el discurso que ha estado haciendo el gobierno peruano durante el último año, que estaban actuando con miras o pensando que esto estaría promoviendo o facilitando la venta del complejo metalúrgico en La Oroya. Entonces, ¿qué implica esta nueva estándar para un sitio como La Oroya? Ustedes vieron en los gráficos de Isabel de que hay países como Chile y Colombia que tienen estándares diarios que son mucho más altos de los que hay en Perú. Pero estos países pueden ser países como Costa Rica, por ejemplo, tiene una estándar que es bastante más alta que la nueva de Perú. Pero estos países pueden ser países donde no hay fuentes puntuales como las fundiciones que pueden generar picos muy grandes de contaminación, porque en los sitios donde hay la posibilidad de que exista picos de corto plazo de la contaminación, como es el caso en La Oroya, seguramente también en Hilo, estos países deben, y muchos tienen, tener una estándar también para lo que es un periodo corto. Estos estándares para periodos cortos evitan la exposición aguda, que puede ser muy problemático para la salud, y existen en muchos países como Australia, Chile, los Estados Unidos, Jamaica, México y Colombia. Entonces, en el caso peruano, el gobierno no solamente aumentó su estándar diaria, pero también dejó o no
estaban pensando o no tomaron la iniciativa para crear una estándar para el corto plazo. Aquí solamente hay un gráfico para los que les interesan para ver cómo eran en los años 2013 y 2014 los niveles de el contenido en distintas ciudades respecto a la ESO2. Y se ve fácilmente que la más problemática obviamente era la Oroya. Estos par de slides aquí vienen de materiales que tenían el Ministerio del Medio Ambiente hace solo unos años. Entonces aquí, por ejemplo, muestran que el gobierno sabe muy bien que uno deberían tener menores o estándares para menores periodos de tiempo. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces, ¿qué exactamente implica en el caso del éxodo este cambio? Con un promedio de 20 diario, esto implica que cada hora debería haber no más que 20 microgramos por SO2, de SO2 por metro cúbico. Entonces, hay 24 horas durante el día. Si tú puedes tener 20 cada hora, esto implica que durante un día hay un total de 480 para distribuir como contaminación durante el día. Con un aumento a un promedio por hora, pero de 250 diario, esta cantidad total de unidades que uno puede distribuir durante el día es de 6,000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en sitios donde hay la posibilidad, y no solamente la posibilidad, pero hay patrones de contaminación que vienen en forma de picos, esto implica que si uno tiene el 6,000, por ejemplo, a distribuir durante el día, uno podría tener solamente 2 horas de pico de 3,000 cada uno. Pero 3,000 microgramos por metro cúbico de contaminación es gravísimo por la salud. Por eso que muchos países tienen los estándares complementarios que no solamente son de promedios diarios, pero también promedios por hora. Entonces, un país podría tener, por ejemplo, un promedio diario de 250, pero al mismo tiempo tener un promedio por hora que ninguna hora puede exceder, digamos, 350. Este tipo de estándar, una combinación del promedio diario y el promedio horario, puede proteger la salud en las zonas donde hay fuentes emisoras como el complejo metalúrgico. Entonces, por ejemplo, hay 4 aquí y los promedios de una hora que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos es de 115, en México es más que 500, en Jamaica es 700, y en Japón es 150 y algo. Pero no tener un estándar o promedio de una hora puede permitir una concentración muy grave durante un periodo corto en alguna ciudad de Perú. Aquí, bueno, Isabel también les estaba mostrando algunos de estos datos, pero son los distintos países y qué tenían o qué han tenido ellos. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos es que hay un complejo metalúrgico en La Oroya que es muy vieja. Nosotros hemos sabido desde que nosotros empezamos a trabajar el caso de La Oroya en el 97, que esta complejo metalúrgica requiere de revisiones, de correcciones, de adiciones para controlar las emisiones, que son muy costosos. El dueño anterior de este complejo metalúrgico se negó a hacer los
los cambios requeridos por el periodo lo máximo que pudieron, pidiendo postergas y postergas y postergas. Finalmente, no pudieron seguir operar el complejo y lo cerraron y ahora lo quieren reabrir. Y la pregunta es, ¿qué va a exigir el gobierno peruano? ¿Van a exigir esta modernización? Parece que no. Y nosotros pensamos que el gobierno peruano debería pensar más allá en intentar de regresar a una tecnología que es desde no solamente el último siglo, pero muy temprano en el último siglo, y deberían intentar seguir tomando en cuenta el futuro. El futuro tiene que ser un futuro que está limpio y saludable para los peruanos. Y esto implica no retroceder, pero más bien ver qué es lo que se puede hacer para seguir desarrollando en una manera que es sustentable y limpio en Perú. Nosotros tenemos algunos gráficos también en otro documento que muestran los patrones de cómo es la contaminación en aire en La Oroya, pero lo dejo aquí por el momento para que podamos responder a preguntas. Hola. Fátima, ¿tienes tu micrófono cerrado? Si pudieras abrirlo, por favor. Sí, ahora está bien. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Vamos a dar un espacio para responder las preguntas que han estado escribiendo. Ana, por favor, si pudieras responder las preguntas que tenemos ahí, nuestros participantes nos han escrito. Estoy viendo algunas de ellos, creo. Yo solamente veo las ciudades que aún no se han aprobado sus planes tendrán que actualizarlo nuevamente. ¿Y cuánto demoraría esto y su posterior seguimiento y implementación? Si se continúan modificando los ECAs. No, esto ya ha sido respondido. Disculpa, pero yo no veo otras preguntas. Sí, hay una pregunta que sería interesante, algunas ya las hemos venido respondiendo, por ejemplo, ¿qué medidas podrían implementarse en los planes de acción para las zonas de atención prioritaria con el objetivo de reducir el dióxido de azufre? Bueno, en el caso del dióxido de azufre, normalmente, o de lo que nosotros vemos en Perú, ahora que ya han empezado a usar la gasolina de mayor cantidad y obviamente también reducir el uso de gasolina en general para reducir el impacto del tráfico. Pero en Perú es más bien los fuentes grandes como las fundiciones, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer uno con las fundiciones? En el caso de La Oroya, lo que es necesario es que haya una construcción de una planta, en este caso de ácido, o de alguna manera para capturar el azufre para que no sea emitido. Esto normalmente se hace creando una planta de ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico obviamente tiene que ser o transportado a algún sitio o usado por algún proceso industrial que pueda absorber el ácido sulfúrico producido. Entonces, hay que ver la posibilidad de este tipo de combinación
encontrar un uso para el ácido sulfúrico, pero convirtiendo el sulfuro a otra sustancia que puede ser usado en lugar de liberarlo al aire. Otra opción es intentar procesar minerales con menor contenido de azufre. Una cosa que los gobiernos hacen con el carbón es buscar, por ejemplo, en Europa, ellos queman carbón, pero aseguran que es carbón de muy alta calidad que tiene muy poco azufre. De la misma manera, podría haber algunos límites sobre la producción en las fundiciones para usar minerales o materiales que tienen menor contenido de azufre. Esto es difícil y depende de cómo es la mineralización y qué es lo que está disponible. Pero también uno puede simplemente producir menos, ¿no? No hay mucha otra cosa que hacer, además de evitar que sea emitido. Gracias, Ana. Tenemos algunas preguntas, varias preguntas sobre el tema legal. Y bueno, primero es sobre qué se puede hacer digamos, respecto de la norma aprobada del Ministerio del Ambiente para los estándares de calidad ambiental del aire. Y bueno, la primera opción que podría hacer es presentarse una acción popular. Una acción popular se presenta justamente contra una norma reglamentaria que va contra la Constitución. Entonces esa podría ser la primera opción. Otra opción también podría ser presentar una acción de amparo. Justamente en el marco de algunas propuestas de algunos congresistas, la congresista Marilena Foronda ha trabajado un proyecto de ley de acción de aire limpio. Y esto nace como resultado justamente de considerar que, si bien es cierto, la aprobación de los estándares de calidad ambiental es una competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente, también es cierto que consideramos que si uno puede, digamos, comparar la norma del año 2017 con el año 2001, vamos a ver que existen muchos vacíos y una disposición, digamos, de alguna manera, de parte del Ministerio del Ambiente a no regular ciertos temas. Por eso, la congresista Marilena Foronda consideró importante regular algunos criterios o tratar de establecer cómo se puede poner una línea base para seguir mejorando y no empeorar los estándares que actualmente tenemos, y fruto de eso ha presentado un proyecto de ley que se llama la Ley de Aire Limpio, que justamente está en proceso de revisión y estoy segura que tanto la SPDA como otras organizaciones van a poder revisarla, se van a poder dar comentarios sobre ella, que creo que es una iniciativa legislativa bastante interesante, sobre todo en el contexto que actualmente tenemos. Hay algunas otras preguntas. Ana, no sé, hay una pregunta sobre qué sucede con el parámetro anulado de hidrocarburos totales. La verdad es que nosotros no tuvimos tiempo, dado que el periodo que era para los comentarios a estas ECAs, o la ECA propuesta, era tan corto y además era durante la Semana Santa. Nosotros solamente vimos los dos temas del SO2 y el PM2.5, porque estos fueron los que estaban siendo aumentados. Entonces, yo no soy experta en el tema de la otra. Disculpas. No te preocupes, gracias. A ver, hay preguntas de si hay capacidad analítica para la vigilancia permanente en las APs, las APSER, en las zonas de atención prioritaria, que permitan conocer con mayor precisión la situación actual del país. Justamente el problema que hemos identificado con los resultados de esta evaluación está ligado a la poca información acerca de cuál ha sido la evaluación que ha hecho el Estado acerca de la implementación de estos planes de acción en las zonas de atención prioritaria, ¿no? Ligado al tema de si hay financiamiento para hacer el monitoreo, si existe capacidad, digamos, en términos de presupuestos, en términos de
funcionarios, en términos de coordinación institucional. Y eso es algo que nos preocupa bastante porque se le da una tarea a las municipalidades, pero no hay una claridad acerca de cuál va a ser el presupuesto, cuáles van a ser esas capacidades que va a tener que implementar las propias municipalidades para poder hacer un seguimiento, aprobación, implementación de estos planes de acción. Y para agregar a esto, también podríamos decir que una de las excusas que estaba dando, una de las razones que estaba dando el gobierno para algunos de los cambios en estos propuestos en estas becas, eran el hecho de que no tenían la capacidad de monitorear. Pero primero, no es cierto que no tenían la capacidad de monitorear, porque, por ejemplo, en la ciudad de La Oroya desde hace años ha habido un sistema que monitorea en vivo la calidad del aire respecto al SO2. Entonces, en cualquier momento uno puede entrar y ver cómo es la calidad del aire respecto al SO2 en distintas partes de la ciudad. Entonces, no es cierto que no existe la capacidad de monitorear este tipo de contaminación. Claro que no existe en todos los sitios en Perú, pero sí la capacidad existe en alguno y uno de los más graves. Y el hecho de que no todavía existen en el resto del país no es razón de por qué no tener un estándar estricta. Más bien uno debería tener su estándar y empezar a trabajar para ver cómo uno puede hacer cumplir el estándar. Gracias, Ana. Hay otra pregunta, si es legal la emisión de una norma sin opinión técnica expresamente favorable del sector salud, considerando que los valores SECAS por definición se refiere a riesgos a la salud humana, según el Decreto Supremo 074/2001 PCM, o riesgos significativos para la salud de las personas, según la Ley General del Ambiente. Carol, por favor. Sí, bueno, recordemos que antes de la emisión de la Ley 3230, más conocida como paquetazo ambiental o paquete reactivador, el proceso de aprobación de los estándares de calidad ambiental era un proceso exclusivamente técnico a cargo del Ministerio del Ambiente. Posteriormente, este proceso, de nuestro punto de vista, fue politizado y se incorporaron otras variables de evaluación y se incluyó en esta ley 3230 que no solo que la aprobación de los SECAS tenía que estar a cargo del Ministerio del Ambiente con la ratificación de los sectores involucrados. Entonces, no solamente intervenía el Ministerio de Salud, sino podían intervenir ministerios también de sectores estratégicos, productivos o extractivos. El decreto supremo que ha aprobado los estándares de calidad ambiental, que es el decreto supremo 003/2007, MINAM, cuenta con la ratificación del Ministerio de Salud, de la ministra de Salud, Patricia García Funes. Eso quiere decir que en el marco del proceso de coordinación intersectorial, el Ministerio de Salud también ha ratificado los alcances de estos SECAS vigentes. Gracias, Carol. Hay una pregunta adicional también sobre mantener las zonas de atención prioritaria. ¿Tiene sentido mantener su vigencia para aquellas ciudades en que se evidencia la no excedencia de ningún parámetro? La idea de las zonas de atención prioritaria es justamente alcanzar los estándares de calidad ambiental. Y en este sentido, definitivamente, ya no se requeriría identificarlas como una zona de atención prioritaria. La inmediatez de querer aprobar el reglamento me parece que no ha permitido al Ministerio del Ambiente hacer una evaluación de en qué casos correspondía mantener a las zonas de atención prioritaria que habían sido identificadas en el 2001 y el 2012. Entendería yo que el Ministerio del Ambiente tiene que hacer una evaluación de esto para poder tomar una decisión sobre este tema. Sin embargo, también es importante mencionar que sí debería haber un monitoreo o una vigilancia sobre la calidad del aire en cualquier sitio, porque la verdad es que una fuente emisor puede ser creado y tener impactos locales muy cercanas. Entonces, si hay zonas que antes estaban siendo monitoreadas y uno decide que ok, ahora no vamos a monitorear aquí porque no parece que hay un problema. Esto no implica que en 3 años no va a haber problema de nuevo. Entonces, la verdad es que de mi opinión, debería haber un monitoreo en todo el país con algo de regularidad para chequear cómo es la calidad del aire respecto a distintos elementos. Y esto se puede hacer usando equipos móviles. No es necesario tener
tener equipos que están como construidos y permanentes en todo el país. Pero sí se debería monitorear cómo es, para asegurar que siguen cumpliendo las ciudades que ahora sí cumplan. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a continuar con las conclusiones a cargo de Carol Mora sobre las presentaciones del día de hoy en este webinar. Sí, gracias a todos por sus preguntas, de hecho todas muy interesantes. Definitivamente es complejo el camino legal que se puede adoptar en el caso de la vigencia del decreto supremo y son independientes los mecanismos legales que se pueden adoptar en el caso específico de Oberran. Creo que es importante diferenciar ambos vías legales. En general, en el webinar de hoy, Ana nos ha podido explicar de manera muy clara los niveles de impacto y daño a la salud pública y los niveles de mortalidad que también generan los parámetros aprobados y vigentes. Definitivamente el Estado peruano ha omitido de tomar en cuenta el peligro de las concentraciones en el corto plazo que pueden generar impactos graves. Es necesario, por lo tanto, incorporar y mejorar los sistemas de monitoreo y control del estado de la calidad luego de la vigencia de los parámetros establecidos en los SECAS vigentes. Definitivamente coincidimos ambas organizaciones y también muchos de los comentarios en el sentido de que el MINAM no ha cumplido con fomentar ni presentar de manera adecuada una debida motivación para modificar el parámetro de SO2. La modificación de los estándares sí es viable en el caso peruano, pero luego de una efectiva aplicación del principio de razonabilidad, que también, si bien no se ha desarrollado extensamente en este webinar, finalmente inspira todas las acciones del Estado y consideramos que el Ministerio del Ambiente en ese extremo no ha cumplido con desarrollarlo a cabalidad en la exposición de motivos del decreto supremo prepublicado. A nivel jurídico estamos observando transgresiones claras al principio precautorio y al principio de progresividad ambiental, que es claramente inobservado porque no se encuentra claramente establecido en la legislación peruana. Los nuevos ECAs no deberían ser aplicables para el caso de la Oroya por las razones que ya hemos explicado. Sin embargo, los propios ECAs vigentes establecen una salida para que eventualmente los titulares de los del nuevo titular del complejo metalúrgico pueda formular una modificación a su instrumento de gestión ambiental. Y finalmente, creemos que existen mecanismos legales para cuestionar el decreto supremo siempre que se acredite la ilegalidad y la posible afectación de este decreto supremo a la Ley General del Ambiente y en general al bloque constitucional que está conformado también por un pleno desarrollo del Tribunal Constitucional en relación a los alcances del principio precautorio. Ana, no sé si quieres concluir con algún detalle o podemos dar ya por finalizado este espacio. Bueno, yo supongo que yo solamente quisiera decir que en nuestros comentarios que nosotros enviamos al gobierno peruano, nosotros citamos y hemos incluido a varios como anexos estudios muy profundos y largos que hicieron, en este caso, sobre el SO2 y el PM2.5 y sus impactos en la salud y por qué regularlos como deberían ser regulados. Y nosotros podemos enviar los vínculos a los participantes del webinar para que tengan acceso a esta información. Solamente para comparación, un proceso en los Estados Unidos para hacer un cambio como lo que ahora ha hecho el gobierno de Perú en menos que un par de meses y con 10 días de participación pública en un país como los Estados Unidos es un proceso que normalmente toma más que 5 años y hay miles y miles de páginas de estudios muy profundos, especializadas, con información médica y científica sobre los impactos de las contaminantes y los patrones de contaminación en las ciudades o sitios más afectados. Entonces, toda esta información está disponible y lo podemos compartir con ustedes. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Hemos tenido una participación bastante activa de todos ustedes y esperamos
poder encontrarnos en otros espacios como este. Muchas gracias a todos.